Sí, listo. No. Bueno, pues primero igual agradecerte muchísimo y me gustaría empezar con una pregunta pues que seguro tú lo tienes súper aquí. A ver. Eh, ¿Qué es un café filosófico y qué propósito tiene? Ok. Pues mira, yo creo, o sea, con el nombre Café Filosófico se han hecho muchas cosas. Yo considero que es un grupo de personas que se reúne voluntariamente, de manera programada o no, ¿no? O sea, la gente no se inscribe normalmente, sino que llega a un lugar que puede ser público o puede ser privado. Nosotros preferimos generalmente darlos en lugares públicos y que tiene como objetivo que los participantes puedan, vamos a decir, filosofar antes de que se convierta en palabra complicada, filosofar sobre cuestiones cotidianas. Nosotros no somos para nada de la idea de que aprendan filosofía, sino más bien queremos que puedan llevar la filosofía a su vida cotidiana, es decir, a partir de su vida cotidiana que puedan reflexionar y que esas reflexiones sean con otros, ¿no? Para potenciar, digamos, las reflexiones y que tengan un cierto rigor para que no se conviertan en, bueno, puro chisme, ¿no? Una Muchas pregunta, gracias. ¿ustedes qué formación tienen? Bueno, pues diferente. Vero, si quieres empezar. Sí, yo soy licenciada en filosofía por la Universidad de Guadalajara. Ok. ¿Y usted? Horacio. Bien. Sí, bueno, yo soy licenciado en docencia, trabajo en media superior y tengo ya muchos años dando filosofía y ética y aparte, pues mi formación como consultor filosófico y ahora en la maestría en prácticas filosóficas. Ok. Y en mi caso, pues yo empecé con filosofía para niños y a partir de ahí, pues he estado de manera autodidacta por un lado, pero también tomando mucha incursión en la filosofía, entonces, sí. Ok. No, está bien. Solo para saber qué tipo de prejuicios traían. Y en ese caso me imagino que para Horacio es para el que será más difícil, porque dar clases de filosofía y dar cafés filosóficos suelen ser dos prácticas muy diferentes. Sí, ya lo creo que sí, es un poco distinto. Sí. Bien. Aunque yo sinceramente, claro, a mí nadie me vigila, estoy en la universidad. Yo doy igual los cafés filosóficos que las clases en la universidad. Solo Eso, los pongo a leer más cosas. Sí. eso es. Bien, pues voy a proceder con la segunda pregunta, si me lo permites, Esther. Por Pues favor. esta tiene que ver mucho también pues contigo ¿cuándo surgió este interés por realizar los cafés? Y yo creo que pues no sé si nos pudieras dar como una perspectiva también de ti frente a los cafés, qué te movió, qué internamente, qué te motivó a realizarnos, ¿no? Y desde cuándo. Tendré que confesar, porque yo terminé la carrera de filosofía y dije, nunca más. O sea, no quiero saber más de la filosofía porque estaba harta de cosas que no me servían para nada. Y claro, no es que en realidad no me sirvieran, hoy me doy cuenta que sí me sirvieron, pero en ese momento yo sentía que estaba totalmente despegada de la realidad. Y entonces, bueno, di clases un tiempo, después daba clases en materias y con alumnos que no eran de filosofía, y después, pues creo que ahí fue un año, una vez vi esto ya lo conté, a lo mejor ustedes ya lo leyeron, una vez vi en un periódico francés que había una reunión de cafés filosóficos, bueno, que había un café filosófico en el Café Los Faros de París, y yo no tenía la menor idea de lo que era, pero dije, yo quiero hacer eso. Entonces organicé mi café a la mexicana
Hay una amiga que todavía está coordinando las actividades en el péndulo, que en ese momento tenían una actividad nada más, pero bueno, le propuse, aceptaron y arrancamos así como a la buena de Dios, la verdad, confiados en que algún día llegaría gente, ¿no? Pero el primer día llegaron mis amigas y el siguiente lunes yo dije, se acabó la amistad, no va a llegar nadie más. Casualmente estaba el cartel y gente de la Universidad de Guadalajara, un maestro con 4 alumnos, lo vio y subieron y entonces así fue el segundo café. Y así y así. Y hubo ocasiones en que había una persona, ¿no? Y yo me quería morir y decía, esto ya desapareció. Pero igual daba el café. Y pues bueno, de repente ya habían pasado 10 años de dar cafés y eso se mantenía y dije, no, pues qué padre, ¿no? Qué bien que esto funcione así. Fui a París. A ver, esto fue en septiembre del 2000 que empezamos los cafés y yo fui a París, pues por ahí, para el 2001, 2002, no sé. Fui al famoso Café de los Faros, claro, había muerto ya Sautet, el iniciador de los cafés, pero bueno, yo quería. Y había ahí un cuate muy preparado, un chileno, pero el café que se hacía ahí era totalmente distinto al que yo hacía y la gente era totalmente distinto. En primer lugar, por supuesto que todos tenían una formación académica mucho más alta que la que uno ve aquí, ¿no? Este, pero, por ejemplo, todos estaban sentados en mesas particulares, o sea, cada quien en su mesa, con pareja o sin, pero todos separados, y se pasaban el micrófono. El maestro, bueno, el animador pasaba el micrófono. Y a la salida, pues todos se iban y ya. Mientras que en el café que tenemos aquí en el péndulo, pues es un círculo de gente, se van haciendo amigos, se hacen parejas, se hacen negocios, muchas veces nos vamos a cenar después. Es decir, hay como más espacio para lo afectivo, diría yo, Eso es. en este caso. Y en otros cafés que se dan, por ejemplo, en los que dan ahora los chavos en Pilares y bueno, otros lugares, hay un grupo, por ejemplo, que le cerraron el Pilares y se fueron a la Alameda a tomar la clase. Y ahí, bueno, la clase no, yo insisto con la clase, al café. Y ahí lo dan cada domingo. Además sacaron una revista, o sea, se ha formado un grupo muy bien cohesionado. Eso es. Muy bien. Gracias, Esther. Siguiendo con lo que comentas, Esther, que la verdad está bien interesante, y se me hace que has perseverado mucho para tener ya 10 años o no sé cuántos son ya, haciendo, 23. ajá, sí, haciendo los cafés. Entonces quería preguntar, bueno, ya comentaste un poco sobre este contraste entre los cafés de París y los que tú realizas, pero ¿tienes algún modelo o alguna metodología en especial que sigues en cada café? Digamos que ciertos principios. Bueno, primero quiero decirte que ha durado, no sé si es por mi perseverancia o porque me la paso bien. O sea, a mí me gusta ir al café, ¿no? Digo, a veces es cansado, a veces hay mucho trabajo, pero me gusta. La metodología que también ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Yo al principio llevaba textos, o sea, yo escribía textos sobre el tema, iba leyendo, iba cuestionando, ¿no? Pero bueno, yo tenía el texto ahí porque me daba pánico llegar sin saber nada. Y bueno, con el tiempo esos textos se convirtieron en 2 hojitas donde se marcan los temas, ¿no? Y eso más que nada para tener una guía, para que no llegue un momento en que nos hayamos perdido del tema, para que no llegue un momento en que yo me quede sin preguntas, que también podría suceder, para no dejar de insertar temas interesantes, ¿no? Cuestionamientos interesantes que se me pueden olvidar, además mi memoria es pésima, entonces más vale que lleve mi acordeón. Bueno, eso por el lado de
del respaldo, ¿no? Del acordeón. Hoy ya llego y hago preguntas y molesto y eso. Y si es necesario, me voy fijando de vez en cuando en las hojas, pero bueno. Además de eso, otras cosas que he aprendido y que son importantes. Lo más importante, creo yo, incluso más que la preparación, es saber callar a la gente. Porque una persona que se apropia del micrófono echa a perder el café filosófico. Los demás no quieren ir a escuchar un rollo que les va a ir a tirar ahí. Entonces, bueno, pues digamos que he aprendido a hacerlo de manera más o menos amable, más o menos, diciendo sí, ok, gracias. Y si no se calla, acabar diciendo, bueno, gracias, déjalo aquí, vamos a ver qué piensan los demás, ¿no? Y casi siempre les insisto en que sea muy breve para que todos tengan oportunidad de hablar, en que no cuenten cosas personales porque estamos en un espacio público. Y más que el espacio público, que digo, es importante, pero no lo hago tanto por eso, lo hago para que no nos vengan a contar todas sus historias. Que en un momento, sí, un día me dijeron, bueno, no nos dejas a nosotros, pero tú cuentas las tuyas. Y sí es cierto. A veces para ilustrar es mejor un ejemplo que la pura teoría. Entonces, a veces ellos también cuentan cosas, pero digamos que los apresuro, ¿no? Digo, bueno, cuenta lo que quieras, pero hazlo de manera breve. Y eso creo que ha permitido que de alguna manera se expulse este fantasma de apropiarse del micrófono. Cuando lo hacíamos por Zoom, porque durante la pandemia lo hacíamos con Zoom, de lo que daban ganas era de apagarles el micrófono, porque de pronto había gente que no había hablado todo el día y quería hablar en el café, pero no, hicimos lo mismo, no tuvimos problemas. A veces le decíamos, mira cuánta gente hay, lo lamento, pero todos quieren participar, o te quieren contestar, o bueno, cosas por el estilo. ¿Qué otras cosas son importantes? Bueno, las preguntas, obviamente, que para mí son el eje del café filosófico. Si uno logra hacer buenas preguntas, el café tiene, no voy a decir todo el éxito garantizado, pero una gran parte. Se aprende a hacer buenas preguntas con la práctica, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes? Pues trato de que siempre haya humor para que nadie se tome a pecho las cosas, para que nos la pasemos bien también. Hay algunos de los chicos que llevan materiales, a veces pasan algún video, a veces un poema. Yo a veces llevo algún poema, pero es raro, ¿eh? O una canción o algo así, pero yo solo que me caigan en las manos porque no tengo tiempo de estar buscando materiales. Pero ellos sí usan diferentes materiales y les funciona bien. Muchas gracias, Esther. ¿Qué trabajo tan fuerte ese como el que mencionas de poder silenciar a las personas, ¿no? Para que no se convierta también en un conflicto, ¿no? Por ejemplo, sino saber cómo hacerlo. Muchas gracias. Y Pero bueno, te voy a decir algo que se ajá, puede hacer. Antes de ajá, empezar, uno puede decir, bueno, aquí las participaciones tienen que ser breves porque hay mucha gente, porque lo que queremos es discutir. Así que si alguno de ustedes se apropia del micrófono, voy a tener que callarlo. No se enojen. Ya. ok, me gusta mucho, me gustó. Bueno, pues hablando de momentos, yo quería preguntarte si has tenido un momento gratificante o significativo en donde que hayas podido experimentar en un café filosófico. Uf, millones, creo yo. Ahora que me vaya a acordar, no estoy segura. Pero sobre todo cuando encuentro ideas nuevas, ¿no? Cosas que yo no había pensado y de repente alguien las trae, bueno, eso es muy emocionante. El lunes pasado que estuvimos hablando de la traición y se engancharon y al final yo los dejé y ellos se quedaron ahí porque no vi que se fueran a ir nunca. Entonces dije, bueno,
Pásensela bien, con permiso. Son raras las veces que prende tanto un tema, pero bueno, sí, prendió. Prendió porque había alguien que estaba muy enganchado con ese tema y encontró público, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el café filosófico ya es gratificante para uno. A mí me gusta mucho dar clases, pero detesto pararme y hablar sola y no saber qué pasa con los demás. Entonces, yo creo que el diálogo con quien sea, con amigos, con familiares, bueno, pero sobre todo en un café donde uno tiene el espacio para hablar de cosas que los familiares no quieren escuchar, que los amigos no quieren escuchar, porque uno no va a un antro a preguntar, ¿qué opinas de la soledad? No, 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 o sea, te sientes muy solo, ¿no? Uno no puede hacer esas preguntas. Entonces, tener el espacio para dialogar sobre cualquier cosa que uno quiera, para mí es un regalo. O sea, ¿dónde encontraría yo ese espacio? Así que me siento muy agradecida de tenerlo. Bien, Esther. Pues mira, en relación ahora con esto que mencionas, y en contraste, te preguntaría yo, ¿qué es lo más complicado que has tenido que pasar durante un café filosófico y de qué manera lo has enfrentado? A ver, déjame pensar, porque son tantos años que no creas que fue una complicación. Ha habido Bueno, uno que siempre recuerdo es un día que tuve la mala idea de hablar del suicidio. Ni recuerdo cómo estaba formulado el tema, pero se hablaba del suicidio. Y llegó mucha gente que nunca había venido al café. Entonces, no era un café, vamos a decir, entre amigos, como muchas veces es, sino que era gente que por algún motivo le atraía el tema del suicidio, o porque alguien de su familia se había suicidado, o porque él mismo lo había intentado o pensado o algo, lo que sea. Y esas son cosas con las que no se juega. O sea, cuando alguien dice, mi mamá se suicidó, se trató de suicidar, o lo que sea, uno no puede decir, bueno, la gente que se suicida es lo que sea. No puede, porque entonces estás hablando de la mamá de este y del hermano del otro y entonces se volvió un tema tan de afectos y de emociones que no se podía razonar sobre él. O sea, yo estaba literalmente paralizada y me costaba, o sea, pensaba y pensaba, ¿qué puedo preguntar que no sea una agresión contra nadie? ¿No? Que nadie lo tome como algo bueno, eso fue muy difícil. Y les cuento que después, con la primera generación de filosofía en la ciudad, yo siempre les digo, no hablen del suicidio. Pero una chica dijo, yo quiero hablar del suicidio. Y dije, perfecto. Hizo su café sobre el suicidio, estuvo muy bien, y a la semana dijo, no vuelvo a hacer un café sobre el suicidio. No sé exactamente qué sucedió, ni quiero saber, pero sí es un tema. Yo de los temas que no hablo nunca son de política y de religión, porque de esos temas uno habla con las vísceras. ¿No? Entonces, ¿para qué? Y el otro tema que quedó excluido de mi temario fue el suicidio. ¿Cómo lo resolví? No tengo la menor idea. Sobreviví, diría yo. Gracias, Esther. Qué interesante, Esther. A veces uno piensa que se puede hablar sobre cualquier cosa, pero creo que a veces los hechos nos demuestran que no necesariamente. Así. También queríamos preguntarte algo, si puedes contarnos algún ejemplo o anécdota donde alguien te haya compartido que el café filosófico fue como trascendental en su vida, que lo ayudó en algo, a tomar una decisión o que tuvo un impacto, digamos, fuerte en su vida. Sí, muchas veces, de hecho, muchas veces hay gente que sale diciendo, esto me cambió la vida. Uno nunca sabe qué es esto, ¿verdad? Porque se dijeron muchas cosas y el otro, desde su interpretación, encontró algo que le servía y dijo esto. Entonces, muchas veces dicen eso. Hay gente que de ahí se ha metido a estudiar filosofía, lo cual también me hace pensar que el café
de alguna manera motiva al estudio. Muchas veces veo que se ponen a leer libros antes de llegar al café, lo cual también habla de eso. ¿A quién le ha cambiado literalmente la vida? Déjenme. Bueno, sí, hay cosas que uno ve a veces con el tiempo y a veces muy rápidamente. En el café que mantengo en el péndulo, diga cualquiera, ¿no? Pues así como hay los vecinos de Polanco, hay quien viene de Tlatelolco en transporte público. Y entonces los mundos son totalmente distintos, lo cual es increíble, porque entonces la gente habla del trabajo y uno habla del trabajo como jefe, ¿no? Y el otro dice, sí, bueno, pero es que eso no es trabajo, yo te voy a decir lo que es trabajo. Entonces cuentas tu experiencia como trabajador, ¿no? O, por ejemplo, al principio venía una mujer que era secretaria y digo, bien, lista, ¿no? Pero con el tiempo sus preguntas se fueron haciendo distintas, sus intervenciones fueron cambiando y ella siempre decía que para ella el café filosófico le había cambiado la vida, ¿no? Incluso en filosofía en la ciudad, pero ahí pueden estar otros elementos interviniendo. Varios de los chavos dicen que entrar en ese seminario les salvó la vida, pero ahí me parece que tiene que ver con la calidad del grupo. Pero bueno, sí creo que... Y hay otras ocasiones, justo esta semana se lo contaba yo a alguien que no sé quién, un día que fuimos a una plaza pública, un parque, y nos pusieron, porque sabes, nos mandaba la delegación, nos pusieron ahí un puestito, digamos, y no llegaba nadie. Entonces yo iba con uno de los chicos y dije, bueno, pues vamos a jalar gente, ni modo. Entonces nos fuimos ahí por el parque diciendo, oiga, ¿no quiere hablar de si vale la pena, cómo es? Y si siempre hay que echarle ganas a todo. Entonces, bueno, unos iban con su pareja, obviamente no les interesaba, otros iban con su perro, tampoco les interesaba, pero bueno, al final juntamos como 10 personas. Y una señora empezó diciendo, claro que le vale la pena echarle las ganas a algunas cosas. Por ejemplo, yo pesaba 20 kilos y ahora, como camino todos los días, pesaba 20 kilos más que ahora, ¿no? Y ahora, bueno, me siento mucho mejor y eso es gracias al esfuerzo y la perseverancia y no sé qué. Y luego empezamos a ver los problemas de echarle ganas a todo, ¿no? De cuando sí hay que echarle ganas y cuando no, y cómo si uno puede o no puede distinguir, ¿no? A veces uno le echa ganas a una relación que ya se acabó, ¿no? Y el otro no le echa ganas y ahí está uno solito, engañándose. O uno le echa muchas ganas al deporte y entonces acaba lesionándose y nunca más puede jugar o hacer el deporte que hacía. Uno a veces se obsesiona tanto con echarle ganas a las cosas que al final salen peor. que Cuando yo a veces escribo un texto y lo corrijo, y lo corrijo, y lo corrijo, y al final me digo, y no estaba mejor al principio, antes de que yo hiciera todo esto. Entonces, no creo, bueno, ese era el café, ¿no? Ya, no importa el tema. Y el caso es que esta mujer, al final, sin darse cuenta de la contradicción, decía, claro que no hay que echarle ganas a todo. Uno tiene que saber qué cosas valen la pena y a qué no. Entonces es increíble porque además ni siquiera se dan cuenta que tiene que ver con el café, sino que sienten que siempre lo han pensado. Entonces, pues, está muy bien. Muchas gracias, Esther. La verdad es que es muy bonito escucharte y esas ganas que transmites. Y bueno, pues para ir cerrando un poco ya porque el tiempo se va súper rápido, pues nos gustaría muchísimo saber desde tu punto de vista cuál es la perspectiva sobre el café filosófico en México y también qué consejos darías para, pues tal vez incentivar o para mejorar o qué se podría hacer. Pues ahí sí que depende de la experiencia de la que me estén hablando. No veo todavía tantos cafés filosóficos en México, ya quisiera yo que fueran muchísimos más. Y no tanto, o sea, yo creo que tengo dos objetivos que casi se contraponen.
Uno es que haya muchos cafés en México, pero no me importa tanto la cantidad. Y otro, digamos, no trabajo por la cantidad. Y otro, que cada café realmente sea un espacio que sí le permita a la gente dialogar, confrontarse, lo que sea, ¿no? O sea, que sí sea un espacio que le sirva a la gente como un tipo de aprendizaje que, bueno, no vamos a definir qué aprendizaje. Este, yo, o sea, yo podría decir, yo vivo de los cafés y sí, creo que anímicamente los cafés me dan mucho, no económicamente, y no quisiera vivir económicamente de los cafés, porque creo que eso, o sea, sí creo que uno tiene que cobrar por su trabajo, pero creo que también tiene que trabajar sin cobrar, ¿no? Ambas cosas. Ojalá se pudieran hacer las dos cosas. Bueno, de hecho, eso es lo que hacemos nosotros. Cuando damos cafés en lugares privados, yo también, ¿eh? En lugares privados cobramos. Y cuando son espacios públicos, si hay una institución de por medio, intentamos cobrar, casi nunca lo logramos. Y si no, pues directamente no cobramos y ya, ¿no? Pero, o sea, sí creo que uno tiene derecho a cobrar, que tiene que cobrar su trabajo, definitivamente, pero creo que no puede ser el móvil, ganar dinero, ¿no? Ojalá uno tuviera otros, no sé, alternativas para ganar más dinero, que no dependa uno solo del café. Porque entonces uno se empieza a preocupar por cuánta gente vino, híjole, hoy vino poquita gente, entonces ni siquiera me voy a llevar para el transporte, ¿no? Entonces como que las motivaciones van cambiando. Aunque les digo, es absolutamente legítimo cobrar, yo cobro en el café, de hecho, y cobro porque la primera vez, bueno, al principio no cobraba durante mucho tiempo y en el péndulo me pagaban con un libro, pero la gente empezó a llegar a la hora que quería y a irse a la hora que quería. Y eso sí era disruptivo. Entonces empecé a cobrar, hace más de 10 años que cobro 100 pesos, con lo cual ni ellos se hacen pobres ni yo me hago rica. Si viene gente de la universidad o gente que no lo puede pagar, siempre están becados, eso ya saben, no hay problema. ¿Y qué quisiera yo de los cafés? Pues quisiera que no se convirtieran, y lo hablo incluso por mi propio equipo, que no llegáramos a un momento en que cualquier cosa se llame café filosófico, ¿no? Sino que pudiéramos expandirnos sin perder, no voy a decir la esencia, que suena muy cursi, pero sin perder la mirada, los objetivos, la forma de hacerlos. O sea, quisiera que eso no se perdiera, no sé si se logra. Por eso digo que tengo objetivos contradictorios. Sí me gustaría que fueran muchos, pero solo si fueran muy buenos. Muchas gracias, Esther. Quisiéramos seguir preguntándote tantas cosas, pero pues, Cuando quieran. Vero y Horacio, si tienen algo para cerrar. Horacio, si quieres, es que tengo mucho ruido ahorita. Sí, pues Si quieres, escríbelo, Verónica. sí, pues lo que pasa es que tenemos un poquito el tiempo limitado, pero creo que lo que has expresado nos puede dar una muy buena idea de tu sentir con relación al café y las vivencias que has tenido. Así es que te agradecemos mucho este tiempo que nos dedicas y creo que nos va a servir muchísimo. Así es que, pues muchas gracias, por tu tiempo, ¿no? Y por compartir esto que es tan tuyo. No, gracias a ustedes y pues ojalá que se decidan a hacer muchos cafés en muchos lugares. Yo les diría primero, entrénense. Cuando van a dar un café, si ustedes tres se conocen, pues aunque sea por Zoom, den el café, los demás hagan las críticas, aguántense las críticas, ¿no? Porque luego es eso el tema. Y eso les va a ayudar, les va a dar confianza cuando se vayan a dar un café, pero además les va a ayudar a ver sus defectos. Entonces, eso nosotros hacemos y creo que funciona muy bien. Gracias, excelente. Pero Sí, súper buen consejo. Este, primero, muchas gracias de verdad por el espacio. Sé que, pues, me imagino que tienes muchas actividades y también
poder coincidir nosotros también fue un poco difícil, pero pues qué Imagino. bueno que se pudo. Nos quedan 6 minutos y no quisiera irme sin hacerte una última pregunta. Ahora sí que rápida, breve. Es que nos brincamos una en nuestro guión para hacerlo más rápido, pero creo que da tiempo. Digo, para aprovechar lo que queda. Si tuvieras, si pudieras hacer un café con personajes de la historia famosos, digamos, ¿con quién te gustaría hacerlo? Ándale. Supongo que me gustaría hacerlo con los que más me darían miedo, ¿no? Esta crítica, o sea, con esta mirada crítica que sabes que cualquier cosa que digas se te va a venir encima. La verdad no me atrevería, pero bueno, en el supuesto. Fíjense que yo trabajo, o sea, cito más a escritores que a filósofos. Primero porque me gusta muchísimo leer y segundo porque creo que en la literatura yo he encontrado ideas y formas de analizar cosas muchas veces más interesantes que, bueno, algunas muy interesantes, ¿no? Entonces, hay escritores con los que me encantaría sentarme a discutir. eh, eh, Entraría perdida, ya lo sé, ¿no? De entrada ya habría perdido, pero ¿cómo logran entender, cómo logran de pronto plantear una pregunta que uno hizo? ¿Cómo se le ocurrió? O sea, porque yo creo que todo el tema del café filosófico es volver más complejas las cosas, ¿no? O sea, que si vamos a hablar del amor, nadie piense que vamos a decir, ay, qué lindo es el amor, sino que la gente salga de ahí viendo qué complejo es el fenómeno y todo lo que implica. Entonces, yo creo que cuando uno se encuentra con alguien que va complejizando las cosas, pues es súper interesante. Entonces pondría a Foucault, pero también podría poner a Stefan Zweig, o podría, no sé, o sea, ni siquiera tengo a Mozos, que pobre se murió, pero no tengo la lista, pero probablemente habría más escritores que filósofos. Digo, unos cuantos sí, pero me caen mejor los escritores. Enriquecedor. Sí. No sé. Pues bueno, Esther, entonces antes de que se vaya a cortar y nos vaya a dejar con la palabra en la boca, mejor te agradecemos mucho este espacio que nos brindaste. En realidad fue súper enriquecedor, fue muy grato escucharlo de tu viva voz y fue muy inspirador, al menos en lo personal. Te agradezco mucho este espacio y ojalá algún día tengamos el tiempo para estar en un café presencial o virtual contigo. Ojalá, Sí, ojalá. será un gusto. Sí. Muchas Pues gracias, Esther. gracias a ustedes también, porque para mí es padrísimo estar hablando de estas cosas, pero además me encanta saber que hay más gente que está trabajando en esto, que le interesa, así que les agradezco la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas Gracias. Y gracias. abrazos hasta la Ciudad de México. Gracias. Chao. Hasta Abrazo, luego. saludo y nos vemos. Adiós. Gracias. Bye. Bye, bye. Adiós.